económico, de algunos de los problemas más serios serían el incremento de la dependencia económica de la población y con el más enforcecimiento del sistema financiero y por la otra un mayor satisfacción en términos coberturas y montón de las posiciones. En lo que respecta a la cultura, se destacan problemas como baja calidad de vida de las personas mayores, la falta de respeto a sus derechos humanos y la discriminación social de la que son objetos y condiciones colocadas en este grupo población en situación de vulnerabilidad. En la sociedad también sería necesario fortalecer las redes sociales de apoyo que permitan a las familias y a los individuos mayores de 60 años mantener tanto los equilibrios funcionales a la propia familia como minimizar los efectos de la discapacidad física, social y sus miembros. El objetivo es generar en ese trabajo es analizar el proceso de envejecimiento en el Estado. Se muestra la manera Las transformaciones de las sociedades rurales o urbanas. ¿Cómo se le da el cambio de una población rural a una urbana? Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas ha ido aumentando. En contraste, el número de rurales ha ido disminuyendo. En 1950, en México, el 43% de población vivía en las localidades urbanas y en 1990 el porcentaje era del 71%. Para el 2020 es el 79%. Las transformaciones rurales es un proceso del cambio social integral mediante las cuales sociedades rurales diversifican sus economías y reducen sus dependencias de la agricultura. Llegan a ser dependientes de lugares distantes en materia de comercio y en adquisición de bienes, servicios e ideas. Se mueven de aldeas o rancherías dispersas a los pueblos y pequeñas aldeas. Llegan a ser culturalmente más similares a los grandes aglomeraciones urbanas. Sus características: la población urbana, aquella que habitó en todo lugar poblado cuya población excede a 2000 habitantes y en todo lugar cuya población fluctúe entre 1500 y 2000 habitantes, siempre que ha servido de agua. Población rural, aquella que habitantes el aire que no está comprendido dentro del aire urbano. ¿Cuáles son las transformaciones que se dan a un espacio rural? Las más destacadas son el proceso continuo de desplomamiento rural, la migración hacia las áreas urbanas, los cambios en los modos de producción y en la técnica de la tierra, la desaparición de explotación agropecuarias y la construcción de las tierras. ¿Cuál es la causa de la migración de la población rural a las grandes ciudades? Son muchas razones que llevan a una persona a migrar. Sin embargo, con frecuencia la motivación mayor es escapar de la situación de vulnerabilidad provocadas por la pobreza, la inseguridad la alimentaria, la falta de trabajo, la mayor competencia por las tierras, la escasez de recursos hídricos, entre otros. La migración se refiere a los cambios de residencia de una persona desde un lugar cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región, de una comuna a otra. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro, interviene una serie de factores personales, familiares y económicos que inciden de distintas formas en la decisión de migrar. También influye la distancia geográfica, las condiciones del lugar de origen y el destino, entre otros. Es útil distinguir, por ejemplo, que si una persona traslada su residencia habitual de una región a otra, tiene la condición de migrante. Esta persona será emigrante respecto a su región de residencia habitual, anterior de origen, y será inmigrante respecto a su región de residencia habitual o actual de destino. También hay tipos de migrantes, como está el emigrante.
que es una persona que vive en su país, región o comuna distinta de aquella en la que vive actualmente. Se encuentra el inmigrante. Es una persona que actualmente vive en un país, región o comuna distinta a aquella que vivía en un tiempo atrás. Y también nos encontramos al migrante. Es una persona que ha cambiado su residencia habitual desde un lugar de origen al lugar de destino. Existen entonces dos grandes tipos de migración: interna, cuando se hace dentro de su propio territorio, o externa, cuando se sale del país, pero también existen otros tipos según el tiempo de estadía, la edad de los migrantes, el destino elegido, etcétera. Todas aquellas están impulsadas por unas causas y tienen consecuencias tanto en el lugar de origen como en el destino final. Una pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué la migración es considerada un problema social? Los hallazgos obtenidos demuestran que la migración es un proceso social que altera la estructura, crecimiento y distribución de la población de una localidad, y se encuentra ligada a factores sociales, económicos, políticos, fundamentalmente, que deja huellas considerables tanto en un país de origen como en él. También en la migración hay ventajas. La migración puede proporcionar un aumento de la tasa de crecimiento del PIB en los países de destino, el incremento de salarios de los migrantes y la expansión de beneficios indirectos en las remesas para los países de origen. Pero todos nos preguntamos, ¿qué es lo que sufren los migrantes? Sufren entre las violaciones de los derechos humanos que padecen los migrantes. Figura la degeneración de derechos civiles y políticos en forma de detención arbitraria. Hoy les voy a explicar qué es el INEGI, la CONAPO y la ONU. El INEGI es un organismo público autónomo responsable de norma y coordinan el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y definir información de México en cuanto al territorio. La CONAPO es la planificación demográfica del país a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social y que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades que planteen los fenómenos demográficos. Su función es contribuir y asegurar núcleos mexicanos y que participan justa y equitativamente del desarrollo económico de los mexicanos y judicialmente la población en cuanto de volumen, estructura, dinámica y distribución territorial. Por último, les hablaré sobre la ONU. ONU es las Naciones Unidas, es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 81 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentaron a mantener la paz y la seguridad internacional. Su objetivo es mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar sus intereses comunes nacionales para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados.